La guerra contra Irán, que se anuncia desde hace meses en los principales medios internacionales, por la que clama, presiona y exige el gobierno de Benjamín Netanyahu, amenazando arrastrar a ella a un Barack Obama con escaso margen para resistir la formidable incidencia del lobby israelí en un año electoral, ya comenzó. Simplemente que, por el momento, la estrategia no contempla una variante de la operación Conmoción y Pavor aplicada a Irak. Los atacantes, Israel y Estados Unidos, están empleando desde hace al menos 4 años, pero con una mayor intensidad en los últimos meses, las diversas modalidades de lo que se conoce como proxy war, guerra por delegación, apelando a terceros actores para aplicar dosis sistemáticas de un terrorismo que los dueños de los derechos de propiedad intelectual de esta útil etiqueta nunca mencionan como tal. Los intentos simultáneos en Nueva Delhi, India y Tiflis, Georgia, de asesinato de diplomáticos israelíes, registrados el lunes 13 de febrero de 2012, fueron atribuidos por el gobierno de Israel a Irán a las pocas horas de haberse producido, y cuando las autoridades de los dos países donde ocurrieron aún los estaban investigando. En el caso del atentado de Nueva Delhi, aparentemente un motociclista adhirió una bomba magnética al auto en el que viajaba la esposa del agregado militar israelí, que resultó herida, al igual que su chofer y un par de transeúntes. איראן שעומדת מאחורי הפיגועים הללו היא צוענית הטרור הגדולה בעולם. ממשלת ישראל וגורמי הביטחון ימשיכו לפעול יחד עם שירותי הביטחון המקומיים נגד מעשי טרור אלה. אנחנו נמשיך לפעול ביד חזקה, בשיטתיות ובאורך רוח נגד הטרור הבינלאומי שמקורו באיראן. Al día siguiente, el martes 14 de febrero, el escenario del siguiente acto terrorista fue Tailandia, donde un hombre al que se atribuyó nacionalidad iraní quedó mutilado luego de enfrentarse a la policía local con granadas y se informó que habría estado planeando un atentado contra objetivos diplomáticos israelíes en ese país. Desde Singapur, el ministro de Defensa de Israel afirmó que lo ocurrido prueba que Irán y los grupos que controla continúan operando con métodos terroristas. Raise the issue of terror led by groups like the Hezbollah and especially the Iranians. Recently in Bangkok, in Delhi and in Tbilisi, we see it in a very sincere way. It's a breaking of rules of diplomacy and the behavior of nations. El Departamento de Estado, por su parte, también acusó, aunque sin nombrarlo, a Irán por los 3 hechos. Aunque las evidencias para determinar la responsabilidad de estos ataques aún no se han dado a conocer, estas afirmaciones se incorporan a un escenario en el que el aparato informativo occidental trabaja las 24 horas para demonizar a Irán en el grado necesario como para que un ataque a ese país, acusado por varias potencias nucleares de intentar desarrollar armas atómicas, se vea plenamente justificado. Estos atentados deben verse como nuevos episodios de la guerra encubierta que libran Israel, Estados Unidos e Irán y se conectan directamente con la serie de asesinatos de científicos nucleares iraníes, de los que el más reciente fue el de Mustafa Ahmed Rojan, un especialista químico de 32 años a cargo de la planta anti-enriquecimiento de uranio de Natanz, muerto el 12 de enero de 2012 en Teherán al explotar una bomba magnética que 2 motociclistas adosaron a su auto. En enero de 2010 fue asesinado de la misma forma Masoud Ali Mohammadi, un profesor de física de la Universidad de Teherán. Y en noviembre de ese año, otro ataque con bombas acabó con el científico nuclear Majid Shariari, integrante de la Organización de Energía Atómica de Irán. En agosto de 2011, el semanario alemán Der Spiegel publicó la admisión de un funcionario israelí de que el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, estaba detrás de estas muertes. Y en noviembre del mismo año, el diario británico The Guardian calificó estos asesinatos de operación encubierta conjunta estadounidense-israelí.
Estas sospechas se completan con el informe publicado por la cadena televisiva estadounidense NBC el 9 de febrero de 2012, en el que funcionarios del gobierno de Barack Obama afirmaron que la Casa Blanca sabía que la campaña de asesinatos de científicos iraníes era obra de un grupo iraní disidente financiado, entrenado y armado por el Mossad. From the day of establishment, the Israeli secret services have used the weapon of assassinations, of targeted killing, more extensively than any other country in the world. Even, I would say, cruel tyrants like Stalin or Saddam Hussein. That it is morally justified to kill people that are of national threat, national security threat to your country. Do you believe that the Israelis are working with the People's Mujahideen of Iran? Very specifically, do you believe that Israel, working with the People's Mujahideen of Iran, had a role in the assassination of your nuclear scientists? Even more than a role. The person that has been captured is not the only one. There are a number who are at large. He was recruited by the Israelis through the mediators Mujahideen in Turkey, Ankara. Then he was flown to Israel for 1 month. He's been trained over there. He even said that he did several simulations. They made a house for them, simulating the house of living, that apartment of that scientist. Then he was flown back to Tehran. Then one person came, gave him the motorcycle, which was with the bomb. El grupo en cuestión, conocido como Mujahideen-e-Khalq, figura en la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado y también habría sido el responsable de otros ataques a guarniciones y altos jefes militares en territorio iraní. En un mundo en el que no se aplicara el doble estándar característico de lo que se denomina Occidente, que la escritora estadounidense Diana Johnston definió con precisión como Estados Unidos, Israel, los países de la OTAN, las monarquías del Golfo y Arabia Saudita, los asesinatos de científicos iraníes serían claramente actos terroristas e Israel un país promotor del terrorismo. Las mismas acusaciones que se endilgan a Irán, ya que caen dentro de la definición que hace del término la propia legislación estadounidense. Violencia políticamente motivada y premeditada, perpetrada contra blancos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos. Sin embargo, el subtexto en todas las declaraciones de funcionarios estadounidenses, muchos europeos, es que, dado que Israel considera a Irán una amenaza para su existencia, está autorizada a emplear todos los medios a su alcance, incluido el terrorismo por una buena causa, para alcanzar sus objetivos. No se trata más que de una variante de la moralmente reprobable consigna de que el fin justifica los medios. Y por lo que parece, la guerra apenas acaba de empezar. Algunos de los testimonios que ustedes vieron en este informe son de un programa de la cadena de Estados Unidos NBC que fueron emitidos el 9 de febrero. Ahí está, bueno, analista político israelí que el inconsciente lo traiciona cuando le preguntan si piensa que los israelíes están detrás de esto y dice que no, pero con la sonrisita da a entender que sí. Y es muy interesante porque en ese informe, les recuerdo, de un programa de televisión en Estados Unidos de la cadena NBC, lo que se dice es que Estados Unidos efectivamente sabe que quien realizó estos asesinatos en territorio iraní es el Estado israelí, bueno, el Estado de Israel, el Mossad, alguno de sus agentes, o tal vez este grupo Mujahideen-Khalq que estaría trabajando para Israel. Todo, por supuesto, es muy confuso, gran parte de la información es confusa, entonces uno siempre tiene que ser muy cauteloso y hacerse preguntas más que respuestas respecto también, por ejemplo, a lo que pasó esta semana. Creo que hay más preguntas que respuestas. Sí, justamente, mira, hay una columna muy interesante que salió en el diario británico The Guardian, firmada por Abid Moghadam, que se hace preguntas justamente desde el sentido común, porque los atentados o los supuestos atentados sucedieron en Nueva Delhi, en India, en
en Georgia y en Tailandia. Y en esos 3 lugares Irán tiene muy buenas relaciones. Entonces la pregunta del sentido común era, ¿por qué razón Irán iba a hacer atentados en aquellos lugares donde tiene buenas relaciones? Por otro lado, en parte de, creo que en el atentado de Tailandia sucede que el supuesto atacante tenía pasaporte iraní, plata iraní, dejando pistas acá y allá, digamos, tampoco es muy creíble que Irán va a ser tan poco sofisticado de mandar a alguien dejando tantas pistas. Y finalmente, ponía el ejemplo de la India, donde acaban de firmar un buenísimo acuerdo para ambas partes de petróleo basados en las rupias, y además India no había querido apoyar al boicot que Estados Unidos estaba promoviendo, no aceptó boicotear a Irán. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿por qué iba Irán a atacar India cuando estaba en un momento donde tenía tan buena relación y donde hacía acuerdos tan beneficiosos? Sí, por eso se decía recién, creo que son más preguntas y respuestas. También en el informe se señala mucho algo que nosotros también venimos resaltando, que es toda esta demonización de Irán, que llega hasta tal punto que, por ejemplo, muchos medios de comunicación informaron que en Irán se tomó una decisión, no me queda claro quién, si efectivamente esto es verdad, de prohibir a los Simpson. Hay otros países... Sí, donde esto también ha sucedido, y sin embargo no son tapa de los diarios y nadie se entera. Por ejemplo, en Arabia Saudita prohibieron a Pokémon, en colegios en Suecia y Australia prohibieron en algún momento a Harry Potter, y sin embargo esto no es tapa de los diarios. Sí hay una campaña de demonizar a Irán. Yo no digo que no haya sucedido eso, lo que estoy diciendo es que cuando pasan estas cosas en otros países no nos enteramos. Y hay algo también muy interesante que leí en el Washington Times, yo te conté no hace mucho que recibo todos los días el Washington Times y muchos medios conservadores de los Estados Unidos, donde el informe del 7 de febrero, o sea, hace pocos días, del Washington Times, señala que hay una orden por parte del gobierno iraní no solamente de querer destruir a Israel, sino de matar a todos los judíos, o sea, directamente. Ahora, el artículo del Washington Times te lleva primero a un sitio de noticias que se llama World Net Daily, del 5 de febrero, que es un sitio conservador en Estados Unidos. De ahí te llevan a un artículo escrito por otra persona que se llama Reza Jalili. ¿Y quién es este Reza Jalili? Según el artículo que salió, te lo leo. Sí. Es el seudónimo de un antiguo agente de la CIA operativo dentro de los guardias revolucionarios iraníes y autor de un libro sobre Irán, y además da clases en el Departamento de Defensa y en la Academia de Contrainteligencia de Estados Unidos. O sea, de ahí es la fuente de donde se toma todo esto, que después se lo da una bola a una agencia de noticias, a un diario como el Washington Times, y después otros lo reproducen, que Irán quiere matar a los judíos. Y operaciones, ¿no? Operaciones políticas y mediáticas, que además... Surge otra pregunta, si los iraníes odiaran tanto a los judíos, ¿por qué permitirían que hubiera una comunidad judía dentro de Irán que ni siquiera es perseguida? Yo ahora cuando estuve en Irán hace 2 semanas fui a un servicio religioso de la comunidad judía en Shiraz y había más de 200 personas en el templo un viernes a la noche, no tenía ningún problema. O sea, si realmente odiaran tanto a los judíos como se plantea, más allá del Estado de Israel, que sí hay un conflicto con el Estado de Israel, lo primero que hubieran habría hecho... persecuciones. Exactamente, expulsar a todos los judíos de Irán, cosa que no hacen. O sea, son contradicciones, son preguntas casi de sentido común, como las que se hace este periodista, como decía, del Claro, me hace acordar también aquella operación que hubo, ¿te acordás? Hace unos meses que nosotros hicimos acá en Visión 7 Internacional un informe, que era un supuesto atentado que iba a sufrir el embajador de Arabia Saudita en Washington cuando estuviera en su restaurante preferido, y que era un supuesto iraní que había contratado a un narcotraficante mexicano. Y la verdad que el armado de esa operación fue tan burdo que prácticamente quedó en la nada y quedó develado que era una operación para posteriormente, como vos decís, demonizar a Irán, ¿no es cierto? Sí, eso está muy claro. Además, no es casual que la ofensiva diplomática en contra de Siria en Naciones Unidas, muchos estén señalando que en realidad tiene como objetivo también el gobierno iraní. O sea, debilitar todos aquellos países o grupos políticos que puedan llegar a tener una buena relación con Irán, que además es un país estratégico desde lo político en la región. Acá